Hola, buenas tardes. Esta es la continuación de la clase, son como dos clases de métodos químicos. En la primera clase, bueno, quedamos más o menos por acá. Habíamos estado hablando bastante de métodos de extracción y purificación gruesa y luego métodos de cromatografía. Hablamos un poco de cromatografía líquida y luego de cromatografía gaseosa. Viendo algunos ejemplos, bueno, en realidad viendo algunas generalidades de cómo es un cromatógrafo de gases y el detector de masas en particular, que es el más común en ecología química. En esta segunda clase vamos a ver algunos ejemplos, cuatro ejemplos en particular de trabajos nuestros del laboratorio, ya algunos de hace un tiempo atrás, otros más recientes, que involucran el uso de diferentes metodologías y entonces vamos a centrarnos a medida que vemos estos ejemplos, vamos a centrarnos justamente en las metodologías que usamos. Este, bien, además de las metodologías de análisis, vamos a ver también, en el caso que corresponda, las metodologías de extracción o de purificación. Bueno, vamos a apagar la cámara ahora para seguir adelante. El primer ejemplo tiene que ver con el estudio de defensas químicas en unos arácnidos. No son insectos, son arácnidos. Se conocen como opiliones. Estos son, no son muy comunes, pero seguramente cuando los vean los van a reconocer. Y vamos a aprovechar este ejemplo para ver GCMS, SPME como técnica de colecta de volátiles y el uso de bases de datos en espectrometría de masa de ionización electrónica. Estos son los opiliones, son un tipo de opiliones. Estas son en particular, esta que está acá es la especie con la que trabajamos acá en nuestro laboratorio. Esta es una especie que no es de Uruguay, pero que hay especies que son muy, muy parecidas. Típicamente, bueno, son arácnidos, pero no son arañas. De hecho, no tienen quelíceros como para picar y son bastante más lentos, son bichitos bastante agradables, no generan el rechazo que generan las arañas. Hay de dos tipos, estos que tienen como piernas, como un cuerpo y piernas más robustas, y estos que tienen un cuerpo más delicado y con patas muy largas y más finas. Estos, estos opiliones se caracterizan muchas especies por tener defensas químicas. Acá está el estudio de las defensas químicas de una especie que trabajamos acá. Acá simplemente para mostrar cuando uno puede obtener un extracto para analizar que sea en forma más pura que simplemente hacer una homogeneización del cuerpo entero, bueno, siempre es mejor. Entonces, por ejemplo, acá si uno sabe cómo es el método de descarga de la defensa, porque tenga una glándula o porque tenga un método como este caso en donde eh, lo que ocurre a nivel ventral, no se ve muy bien aquí, es que el animal suelta una gota de un líquido entérico, o sea, como si fuera saliva, digamos, y esa gota, además de poder desplazarse hacia atrás, se carga con una secreción que es prácticamente sólida con quinonas, que son unos compuestos aromáticos muy, muy irritantes. Ahora vamos a ver la química. Entonces, en este caso, por ejemplo, en vez de uno hacer una extracción entera, uno iría con un capilar a recolectar esa gotita que está ahí y obtendría una muestra mucho más limpia para trabajar en la parte química. Como son compuestos volátiles, además, nosotros lo que quisimos hacer, además de hacer el muestreo como les muestro acá con un capilar, con una pinza se puede apretar alguna de las patas como para simular el ataque de una hormiga, algo que este tipo de, bueno, este animal naturalmente cada tanto enfrentaría ese tipo de ataques y analizar entonces la secreción defensiva. Pero como además son compuestos volátiles, utilizamos SPME, lo que hicimos fue ponerlo en un tubo, antes hacerle este tipo de simulación de ataque y dejamos unos individuos como control sin molestar, digamos, y colocamos
aquí se ve, fíjense lo que está aquí en negro, ¿verdad? Es como una jeringa muy larga, negra, que es lo que está representado por esta parte de acá. Me olvidé de poner el puntero que aquí está. Esta jeringa negra, entonces, que muestrea entonces los volátiles de adentro de este tubo que está cerrado, donde está el opilión. Y este es un espectro, un cromatograma. Fíjense que acá tenemos una variable, el eje de las abscisas muestra el tiempo, típico cromatograma. Importante no confundirlo con un espectro. Y en azul están los animales sin molestar, en negro los animales molestados. Claramente hay 3 picos muy preponderantes. Fíjense como yo les decía en la clase pasada, el área es un estimador de la cantidad, por lo tanto podemos hacer una cuantificación. Ya en este estado podemos hacer una cuantificación de proporciones o porcentajes. Típicamente se expresa en porcentajes de área las cantidades relativas. Cuando son compuestos químicamente similares, uno puede asumir que la respuesta del detector es similar para los diferentes compuestos. Por lo tanto, el área del pico va a ser proporcional a la cantidad. Cuando son compuestos con una química muy diferente, bueno, ahí ya no es tan claro que la asunción sea segura, más bien no es segura. Entonces ahí es bueno utilizar otro tipo de estrategia, pero igual de todas maneras el porcentaje de área es una forma muy común de expresar las relaciones, las cantidades relativas, no absolutas, sino relativas, de compuestos en una mezcla. Bien, enfoquémonos ahora en este compuesto del medio, tiempo de reacción 28,5 más o menos, y veamos su espectro de masa. Esto en realidad lo que nos muestra aquí esta diapositiva son 3 espectros de masa de los 3 compuestos, los 3 picos que estábamos viendo en la diapositiva anterior. Es decir, el equipo en su detector, digamos, cuando un equipo tiene como detector un espectrómetro de masa de ionización electrónica, típicamente lo que va a mostrar es esto. Para cada compuesto, en realidad para todos los tiempos de retención, digamos, cada tantos segundos, va a estar adquiriendo un espectro de masas. Cuando decimos espectro, en este caso, la abscisa obviamente no es tiempo. En este caso en particular, en el espectro de masa es justamente masa del fragmento. Estrictamente es masa sobre carga, como seguramente algunos de ustedes ya saben, pero en ionización electrónica la carga siempre es 1, porque la ionización ocurre por pérdida de un electrón durante el proceso de ionización de las moléculas neutras, y esa pérdida de un electrón implica una carga positiva neta, sin un cambio de masa, digamos, porque el electrón tiene masa despreciable. Y luego ese ion que se formó, que se llama ion molecular, que acá está representado por este 136 o 150, que es el peso molecular de cada uno de estos compuestos, luego se va fragmentando para dar fragmentos predecibles en cuanto a su masa, acá está representada por los números azules, y su proporción relativa. Entonces, en este espectro, por ejemplo, para este espectro que está aquí, el ion molecular es 136, el ion base, que es el ion con más intensidad, se llama ion base, es 54, y lo más común es que el propio equipo haga una ponderación, en el software de análisis, haga una ponderación y exprese entonces el ion base como 100% y los demás como el porcentaje de ese ion base. Fíjense entonces que nosotros no podemos en realidad racionalizar exactamente el origen de cada uno de estos iones, pero por eso es que se usa más con un enfoque de huella dactilar, digamos, que es como algo identificatorio del compuesto y prácticamente único. No único como una huella dactilar, pero sí bastante único. Vamos a ver qué es lo que hace este equipo. Nosotros sabíamos por literatura previa que nos encontrábamos con quinonas defensivas, porque estos animales todos tienen quinonas. Por lo tanto, teníamos ya de hecho en el laboratorio una serie de estándares de quinonas que procedimos a inyectar en forma pura.
en el mismo equipo y con el mismo método de temperaturas. Entonces ahora tenemos ya un parámetro que es el tiempo de retención que nos puede ayudar a identificar o no, o descartar por lo menos, algunos compuestos, ya que en el mismo equipo y con el mismo método, el mismo compuesto debería dar el mismo tiempo de retención. Ahora fíjense entonces que el estándar nos proporciona un espectro de masa, que lo que hacemos es, en este caso en forma muy cruda, a mano, compararlo con nuestro espectro de masas de nuestro compuesto problema, que es este que dice target aquí, ¿verdad? Y este es el estándar que tenemos acá. Si nosotros hacemos esto a mano, a ojo, digamos, vamos a ver que en realidad son muy diferentes. Si tenemos otra quinona, otro estándar, el anterior tenía un grupo etilo aquí, este tiene el mismo peso molecular, 136, pero en vez de tener un grupo etilo, tiene dos grupos metilos, entonces nos va a dar un espectro de masa un poco diferente. Y de vuelta tenemos el tiempo de retención para otro dato adicional para comparar. Hacemos una comparación, perdón, antes de eso, acá tenemos un tercer estándar que tenemos los metilos ubicados en forma distinta, ¿verdad? En relación orto entre sí, y esto nos proporciona otro espectro de masa que también tenemos para comparar y otro tiempo de retención. Bien, entonces, esa es la comparación entre el compuesto natural y el estándar, es lo que hace el programa con miles de compuestos que tiene en su base de datos. Estos son ejemplos para que ustedes lo vean más de cerca. Pero esa comparación entonces la va a estar haciendo dependiendo de la base de datos que tengamos, con varios miles de compuestos y nos va a dar entonces un orden de compuestos posibles que son un buen match de nuestro target con un índice que nos indica la calidad, digamos, de ese match, digamos, entre el espectro que tiene en su base de datos y el espectro problema. Acá tenemos otro estándar y otra comparación y así sucesivamente. Esto no importa mucho. Lo que pueden ver es que tenemos muchas posibilidades con el mismo peso molecular de compuestos que son diferentes y por lo tanto idealmente nuestra base de datos debería tener todos estos compuestos, cosa que a veces no es así y eso es importante saberlo. Muchas veces lo que la base de datos nos va a mostrar es lo mejor de lo que tiene, pero no necesariamente el compuesto que es nuestro compuesto problema va a estar incluido en esa base de datos. Bien, si ahora tomamos un estándar cualquiera de estos que tenemos aquí y tratamos de racionalizar cómo puede romperse, bueno, quizás este no sea el mejor ejemplo, porque los compuestos aromáticos dan mecanismos de fragmentación bastante complejos, pero de todas formas, para darles un poco una idea, ustedes pueden ver cómo tenemos un compuesto inicial que cuando se ioniza va a dar un ion molecular de peso 136, que lo vemos en el espectro. Como es un compuesto aromático, siempre es esperable que por efecto estabilizador de resonancia, ese ion tenga bastante estabilidad, por lo tanto, la abundancia relativa de ese ion en el espectro va a ser relativamente alta. En los compuestos alifáticos, sin embargo, las abundancias relativas de los iones moleculares pueden ser muy bajas o pueden ni siquiera verse, simplemente porque la fragmentación va a estar muy favorecida. Pero entonces siempre tenemos que pensar que los fragmentos más abundantes quizás sean más abundantes porque están estabilizados por algún tipo de efecto resonante y eso entonces van a ser iones o fragmentos distintivos en nuestro espectro. Y acá vemos como diferentes fragmentaciones van a dar iones distintos, 82 con 54. Tenemos aquí 108 o 27 pueden ser otros iones. Acá 82 y 54 de vuelta con una fragmentación distinta. No vamos a ver todos los fragmentos porque solamente vamos a ver los fragmentos cargados positivamente cuando haya una fragmentación. Pero en muchos casos a veces la carga puede ir para un lado o para otro, en fin. Racionalizar entonces esta huella digital es bastante difícil, pero para algunos compuestos sí se puede hacer. Y comprender el origen de algunos iones que pueden ser diagnóstico para cierto grupo de compuestos
es una ventaja importante y por eso es que comprender algunos aspectos básicos de mecanismos de fragmentación en ionización electrónica puede ser bastante útil para identificar compuestos analizados de esta manera por GCMS. Bien, en función entonces de la comparación con los estándares, esto no lo hicimos en la práctica, pero lo haría entonces un software utilizando algún tipo de algoritmo para comparar, nos daría entonces este compuesto que está acá y su tiempo de retención también era el que mejor coincidía. Bien, vimos entonces un ejemplo de el uso de CPME, el uso de GCMS y una especie de versión un poco cruda del uso de bases de datos. Vamos a volver a eso sobre el final de esta clase. Bases de datos de espectros de ionización electrónica de espectrometría de masa por ionización electrónica. Vamos a ver ahora otro ejemplo que es bastante poco vinculado con este. Tiene que ver con volátiles orgánicos de planta, en este caso de fruto más que de planta. Y vamos a ver un ejemplo del uso de una metodología de aireación dinámica. Esto es diferente a lo que vimos recién, que es el SPME, donde es una aireación estática, ¿verdad? Se muestrea el headspace. Acá hacemos una aireación dinámica y luego nuevamente el uso de GCMS, pero en este caso les voy a comentar sobre otra forma de analizar mezclas complejas de volátiles que está siendo cada vez más importante y cada vez más utilizada en la literatura de ecología química. Se trata de un proyecto que tiene que ver con estas moscas, los tefrítidos. En el curso hablamos de eso en el contexto de las feromonas de inhibición de oviposición, no sé si lo recuerdan. Estas moscas son distintos géneros de estas moscas son muy importantes como plagas frutales en todo el mundo. Depositan sus huevos dentro de las frutas, la larva se desarrolla adentro y genera un daño muy importante en el interior de la fruta. El género típico neotropical, o sea, que es nativo de nuestra región, es el género Anastrefa, y dentro del género de las especies más australes, o sea, que ocurren más hacia el sur, por lo tanto en nuestro país, es Anastrefa fraterculus. Es una plaga, no la principal, pero es una plaga, es un tefrítido, plaga de frutas que puede llegar a ser importante. El proyecto del que les voy a contar tiene que ver con la utilización de frutos hospederos, o sea, frutos que para la mosca son atractivos para depositar sus huevos, pero en vez de tomar frutos comerciales, que el típico fruto comercial podría ser los cítricos, que no son nativos de esta región, decidimos apuntar, como trabajábamos con una especie nativa de insecto, trabajar con frutos nativos. De alguna manera uno esperaría que los millones de años de coevolución podrían entonces mostrarnos algo en cuanto a las interacciones planta-insecto mediadas por sustancias químicas que pudieran ser diferentes a lo que uno quizá viera en un sistema no nativo, digamos. Entonces lo que hicimos fue colectar frutos de dos hospederos nativos, el arazá y el guayabo. De hecho son frutos que tienen poco valor comercial, pero cada vez más se está intentando cultivar como una especie de producto diferenciado. Y en muchos casos las frutas, los tefrítidos son un problema importante para esos intentos de cultivo de arazá o de guayabo. Acá tenemos el ejemplo del arazá, del guayabo, los frutos típicos. El guayabo no cambia de color cuando madura el fruto, el arazá sí, se pasa de verde a amarillo. Lo que hicimos fue un sistema de colecta casero, que ustedes lo van a ver cuando hagamos los videos de la infraestructura del laboratorio en la semana que viene. Unas colectas donde simplemente son tubos de vidrio con base y tapa de teflón, evitando lo más posible la contaminación, por eso no usamos plástico.
una fuente de aire, tubos de teflón para tratar de evitar nuevamente la contaminación, bombas para la succión. Y acá no se ve muy bien, eso se va a ver mejor en los videos que les decía recién, una pipeta Pasteur con absorbente sólido para retener los compuestos volátiles. Una colecta de 24 horas con frutos colectados en campo, pero colectados recién. O sea, la obtención de volátiles, el muestreo de volátiles se hace en el mismo día que los frutos se colectan en campo, tanto en el estado verde como en el estado maduro. Esto lo hicimos entonces durante dos momentos distintos de la fenología del fruto. Y acá entonces tienen un ejemplo de volátiles de planta o de fruta, son mezclas complejas. Además de los compuestos reales, digamos, de la fruta o de la planta, estos muestreos suelen tener bastantes impurezas del aire, por más que el aire se filtra, se pasa por carbono activado, igual viene con impurezas, también del propio sistema de colecta. Y bueno, pero uno, lo que uno hace ahí son blancos, como vieron en la diapositiva anterior, que había un tubo que tenía solamente papel de aluminio, que era la base de los frutos. Bueno, hay uno que es el blanco, que es solamente papel de aluminio para ver los contaminantes del sistema. Y acá entonces, utilizando lo mismo que vimos antes de la espectrometría de masa por impacto electrónico para identificación, es que podemos identificar los compuestos. Tenemos entonces, por ejemplo, monoterpenos, tenemos sesquiterpenos, como los típicos volátiles de fruto verde, algún aromático. Y luego la química de los frutos maduros es completamente distinta y esto es algo usual. La química es muy basada en ésteres, los ésteres son abundantes entonces cuando el fruto madura y probablemente los microorganismos, los propios microorganismos de la fruta tienen que ver con ese cambio del perfil de volátiles. La identificación de cada uno de estos presenta algún desafío que es un poco, diferente a lo que vimos antes con el caso de las defensas químicas. Para empezar, los monoterpenos, los sesquiterpenos o estos ésteres pueden ser miles de compuestos. Uno no puede pretender tenerlos todos como estándares para comparar. En general, si uno tiene una colección de estándares, que muchas veces sí tiene una colección de estándares, igual tiene es limitada la colección que uno pueda tener. Aquí entonces esas bases de datos de miles de compuestos que yo le comentaba recién, algunas son genéricas, otras son más especializadas. Por ejemplo, hay una base de datos que tiene, si no recuerdo mal, unos 2000 y pico de compuestos que son básicamente compuestos de aceites esenciales de plantas, o sea, sobre todo terpenos, monoterpenos y sesquiterpenos. Entonces, las bases de datos son de mucha ayuda. Y luego los índices de retención, que son parámetros vinculados a los tiempos de retención, pero no es exactamente lo mismo. Vamos a ver un poco qué diferencia hay más adelante en esta clase. También son de mucha ayuda. Y luego, estos son todos compuestos que son bastante comunes en diferentes plantas, en aceites esenciales de diferentes plantas. Por lo tanto, en algunos de ellos la identificación es muy segura porque son compuestos realmente muy comunes. Y si coincide el espectro de masa y coincide el tiempo de retención, bueno, estamos bastante seguros que esos compuestos son lo que decimos que son. Pero, de todas formas, de alguna manera, para ser estrictos, hasta que uno no lo compara con un estándar del compuesto, la identificación no deja de ser de alguna manera tentativa, pero bastante segura en la mayoría de los casos. Bien, vemos acá entonces cómo mezclas complejas entonces se analizan por GCMS. Hacer esto con cualquier otra técnica sería bastante inviable. Son cantidades en el orden de centenas de nanogramos o unos pocos microgramos. Además mezclas bastante con muchos compuestos. Hacer una separación de estos compuestos sería bastante inviable en esta escala de trabajo. Por lo que GCMS es por lejos la técnica
la técnica más utilizada. Cuando se trabaja con estas mezclas bastante complejas de compuestos, de alguna manera tradicionalmente uno podría pensar, bueno, que hacemos muchas réplicas y queremos mostrar cuantitativamente, digamos, el cambio de perfil de volátiles de verde a maduro. En este caso, la idea de mostrar ese cambio era para poder después evaluar si la mosca tenía algún tipo de preferencia por los volátiles del fruto en estadio verde o en estado maduro. O sea, tiene una correlación con la preferencia del insecto, pero por el momento me estoy concentrando solamente en la parte química. Entonces uno podría pensar, bueno, hacemos varias réplicas de uno, varias réplicas del otro, cuantificamos, por ejemplo, las áreas relativas o de alguna manera se cuantifica y luego eso es un análisis de cada pico a ver si cambió o no cambió. Eso es una forma bastante tradicional que mucha gente utiliza, pero otra forma bastante común es un enfoque un poco más, digamos, holístico o de una visión general del perfil de volátiles como perfil. Si nosotros miramos el perfil de acá arriba y el perfil de acá abajo, vemos que claramente son diferentes. En algunos casos la diferencia es un poco más, puede ser un poco más sutil. Y entonces hay un enfoque en donde se trata de mirar en forma más global a estas corridas. Y en particular cuando tratamos de correlacionar una mirada general a un perfil químico con una cierta actividad biológica, bueno, eso se asemeja bastante a lo que podríamos llamar metabolómica, no es una definición muy precisa, pero eso quizás sea uno de los proyectos que vamos a hablar cuando hablen los estudiantes del laboratorio, va a tener este enfoque metabolómico y quizás ahí lo podamos ver en más detalle, lo puedan ver con el estudiante en más detalle. Pero básicamente es no enfocarse solamente en un compuesto en particular, sino en el perfil global. Entonces imaginemos que tenemos un software que puede tomar esta data cruda que sale del cromatógrafo y dividirla en una enorme cantidad de pequeños delta T. Delta T como sería tiempo, ¿verdad? Como si fuera lo que usamos para hacer derivadas, ¿no? Una cantidad muy chica de tiempo y darnos un valor para cada una de esas cantidades. Se va a ir generando una suerte de matriz, ¿verdad? Una matriz muy grande de números. Además, nosotros para cada uno de estos picos y también de la línea de base, o sea, en general, en cada uno de estos intervalos pequeños de tiempo tenemos un espectro de masa o varios espectros de masa. Tenemos ahí una dimensión adicional que podríamos considerar un eje Z hacia atrás, que es el espectro de masa. Todos esos datos, entonces, un programa los puede lograr unir con las réplicas necesarias y generarnos un tipo de información que luego pasa a ser básicamente un análisis estadístico de muchas variables, ¿sí? Entonces, si cada uno de estos tiempos y cada uno de estos iones, fragmentos de iones, pasan a ser variables, puede haber una metodología estadística que lo que haga es generarnos información a partir de esos miles de variables. Lo mismo entonces hace el programa con el espectro de masas. Y esto es lo que podemos llevar a ver. Algún eje de coordenadas en donde, utilizando valores que ya no representan valores reales de los datos, sino que representan nuevas variables estadísticas que se fueron generando a partir de este análisis que típicamente se llama análisis de componentes principales. De ahí aparecen estos términos componente 1 y componente 2, pero eso son cosas que no voy a entrar en detalle ahora, pero básicamente lo que hace este tipo de análisis es tratar de ver el perfil de volátiles en forma general, global, y decirnos, sí, estos perfiles son diferentes. Obviamente, en este caso en particular, son obviamente diferentes, ¿verdad? Y eso hace que acá tenemos unas poquitas muestras, pero que estén claramente separadas. Pero puede pasar que esto con más muestras tenga una forma más elíptica y esto otra forma más así elíptica. Y
realmente dos perfiles que no se diferencian van a superponerse y dos perfiles que sí se diferencian no van a superponerse, y es una forma entonces de comparar en forma casi visual perfiles de volátiles diferentes. Eso es una estrategia que hoy por hoy es cada vez más usada en ecología química para el análisis de mezclas complejas de volátiles, típicamente en interacciones planta-insecto o en estudios de la fisiología defensiva de plantas. Bien, el tercer caso que les voy a comentar es la identificación de la feromona de un lepidóptero. En este caso vamos a ver otra forma de obtención de muestra. Aquí en los casos anteriores básicamente vimos la aireación en vivo, en un caso aireación estática por SPME, en otro caso aireación dinámica con aire en movimiento. Aquí no se trata de una aireación, sino la disección de una parte, en particular de una glándula. Vamos a aprovechar este tema para ver el acople de cromatografía de gas con el análisis del electroactinograma, que es bastante particular de ecología química. Otra vez en la muestra de la utilidad del S de masa. Y sobre todo, algo distinto que lo mencioné al pasar hace un ratito, que es el uso de índices de retención como una metodología muy importante cuando se trabaja con compuestos volátiles por cromatografía de gases. Bien, se trata de este insecto que se llama Epinotia porema. En realidad, más adelante se le cambió el nombre por Crocidosema porema, pero bueno, todavía se conoce como Epinotia en general. Es una plaga de leguminosas importante, es nativa, su feromona no era conocida, por lo tanto nosotros hace ya bastante tiempo nos propusimos identificar su feromona sexual para poder colaborar con un programa de monitoreo que no existía en ese momento. Era en particular importante para los cultivos de leguminosas forrajeras, en particular para los cultivos que apuntaban a la obtención de semillas de leguminosas forrajeras que después se venden como semillas justamente, porque este insecto, la larva, ataca las flores de las leguminosas y por lo tanto era bastante dura con los productores que apuntaban al cultivo de semillas forrajeras. No es tan importante en soja, sobre todo porque la soja se planta con un esquema de insecticidas bastante importante, entonces este lepidóptero en particular no es importante en soja. Bien, para identificar la feromona entonces y poder utilizarla en trampas de monitoreo, básicamente es un proyecto típico de investigación aplicada. Ahí está bueno un poco tener los conceptos claros de que, investigación genera conocimiento nuevo, ¿verdad? Aplicada porque tiene un fin aplicado a la producción. No es lo mismo que, pongámosle, que trabajáramos con las feromonas de otras plagas, que las feromonas ya se conocen, que se utilizan de repente en otros lugares del mundo, pero que en Uruguay no, y entonces ahí hacemos un proyecto para poder validar el uso de esas feromonas y instalarlo como tecnología disponible en Uruguay. Eso ya no sería un proyecto de investigación aplicada, sino más bien una especie de desarrollo tecnológico o de otro tipo de enfoque. Todo tiene su valor, todo tiene su importancia, pero muchas veces se confunden un poco los términos. En este caso entonces era información que no existía, por lo tanto corresponde llamarlo investigación aplicada en definitiva. Montamos una colonia del insecto en cautiverio para poder tener disponibilidad de muchos insectos para trabajar todo el año. Hicimos un estudio del comportamiento reproductivo, esto es muy importante, como ya les comenté, las lepidópteros, las hembras emiten feromona, pero lo hacen durante un cierto periodo de la fase oscura. Uno tiene que conocer ese periodo antes de largarse a hacer la parte química. Luego
el análisis químico de las glándulas, que es la parte más importante a la que me voy a referir yo, la síntesis y la evaluación de campo de esos compuestos para probar que los compuestos sintéticos tienen la misma actividad. Evaluación de campo o de laboratorio si uno tiene insectos disponibles para probar, por ejemplo, la respuesta de los machos. Bien, esta es la glándula de otro insecto en realidad, pero básicamente la idea es que los lepidópteros se sabe que las feromonas se producen en glándulas en la hembra, en la punta del abdomen. Es muy fácil en general de obtener una buena cantidad de glándulas para hacer la parte química. De todas formas, lo que uno puede llegar a encontrarse es algo así, un cromatograma que en realidad puede tener tanto los compuestos de la feromona que nos interesa como lípidos de la propia cutícula de la glándula. La glándula es cuticular, solamente que no tiene la parte endurecida, digamos, de la cutícula, pero sigue siendo igual cutícula. Tiene lípidos, no deja de ser un tejido vivo que tiene otro tipo de compuestos. Entonces, ¿por dónde uno podría empezar? Y aquí es donde aparece entonces esa técnica en la que se utiliza a la antena del macho como detector. Como detector, el macho es extremadamente sensible, mucho más que cualquier equipo que nosotros podamos tener. Entonces, acá es donde viene unos minutos en donde les voy a comentar un poco sobre esta técnica que se llama electroantenograma. Básicamente la antena funciona como detector, pero en forma entera, ¿sí? Acá en esta antena hay de repente miles y miles de sensilios, como les comenté en las clases anteriores, para diferentes compuestos volátiles o odíferos. Bueno, pero la antena entera se puede utilizar porque se va a generar una diferencia de potencial entre la base y la punta de la antena que va a variar cuando el insecto detecte un compuesto que de alguna manera le interesa. Entonces, en el caso de los insectos, los quimioreceptores, que son las sensilas, que ya hablamos en las clases anteriores, están accesibles, diferente de, por ejemplo, mamíferos, que los quimioreceptores están como más hacia adentro y son difíciles de acceder. Es importante tener en cuenta que puede haber compuestos que sean activos en electroantenograma, pero que eso no necesariamente tenga un correlato con el comportamiento. O sea, luego de la detección a nivel periférica, digamos, existe a nivel del sistema nervioso central una integración de información, y de esa integración de muchas fuentes de información externa, pero además internas del insecto, es que el insecto va a responder comportamentalmente. Bien, hay diferentes ejemplos de técnicas electrofisiológicas. El electroantenograma es una, se le conoce en general con esta sigla EAG. Cuando aparece con una sigla EAD, está implicando que es un detector de electroantenograma cuando se usa acoplado a un cromatógrafo de gas. Es una diferencia un poco sutil, pero hay otras técnicas que se utilizan que conforman entre sí en conjunto lo que podríamos llamar técnicas electrofisiológicas, que van a estudiar de alguna manera la fisiología de la olfacción. ¿Se acuerdan entonces? Una sensila, un pelo entonces de la cutícula con poros, las neuronas, estas bipolares que tienen el axón que proyecta hacia el cerebro y dendritas que proyectan hacia la luz del pelo cuticular, ¿sí? Estos son los que se llaman las neuronas receptoras. Si nosotros esto lo llevamos a la antena un poco más grande, vemos que hay muchas de estas. Los axones se van juntando en un nervio, en definitiva, que se conoce como nervio antenal, que inerva un primer órgano integrador, digamos, en la base de la antena, es donde se da la primera integración de la información proveniente de distintos receptores de la antena con otra información que pueda estar siendo importante a ese nivel de integración. Entonces,
Esto, bueno, son detalles que no voy a entrar, pero básicamente, si se acuerdan cómo era el mecanismo de olfacción, con la feromona que entraba, luego era capturado por una proteína de tipo, bueno, para transportarla a la membrana de la dendrita, acá interaccionaba con un receptor de membrana, y acá es donde se da la respuesta. Acá estamos viendo la membrana de la dendrita de la célula de la neurona que vimos en la diapositiva anterior. Entonces podemos visualizar cada uno de estos receptores, ¿sí?, como una fuente de voltaje, y luego el propio líquido de la propia antena y los tejidos y todo lo que es, bueno, sí, los tejidos de la antena como una resistencia, ¿no? Entonces vamos a imaginarnos a la antena como el análogo que está acá, una serie de fuentes de potencia y una enorme resistencia cuando la sumamos todas. Pero en definitiva sí tenemos una sumatoria de fuentes de potencia que, como son todas unidireccionales hacia el cerebro, van todas hacia la misma dirección, entre la base y la punta de la antena se va a generar un cambio en la diferencia, una diferencia de potencial que podemos medir. Entonces, si nosotros colocamos la base y la punta de la antena, mismo siendo separada del insecto o sin ser separada del insecto, pero en general se separa del insecto, durante un rato se mantiene viva, no va a ser durante mucho rato, pero si se mantiene húmeda puede demorar varias horas activa. Y luego entonces tenemos una forma de medir corriente, por ejemplo con una solución de salina que funcione para conducir corriente, y luego todo pasa a ser corriente eléctrica que se amplifica y que se ve entonces como una diferencia de potencial. Esta es la base del electroantenograma que se usa hace muchos años para ver entonces la respuesta de antenas, en particular antenas de insectos, a estímulos odoríferos. Si se quiere ver una mezcla de diferentes compuestos volátiles, se puede acoplar al poder de separación de un cromatógrafo de gases. Acá está entonces la columna donde se ocurre la separación cromatográfica. Acá está el detector de ionización por llama que ya vimos en la clase pasada. Acá tenemos el electroantenograma. Entonces lo que hacemos es combinar las dos cosas de forma tal de lograr al final de la columna cromatográfica una separación y que los compuestos lleguen mitad y mitad al mismo tiempo al detector del equipo y a la antena del insecto. Esto entonces es lo que configura el GC-EAD, que es extremadamente útil para ver de todos los compuestos que puede tener un extracto de glándulas, cuál es el que realmente el macho está detectando. Acá está en la vida real lo que es esa separación al final de la columna, un divisor, en este caso un divisor de vidrio, que es en I, que separa la corriente del cromatógrafo de gases en dos. Acá entonces ya ocurrió la separación de los compuestos y esto ya está muy cerca de llegar a la antena o al detector FID. Lo que va a la antena entonces sale por un tubo, sale del equipo, es recogido por una corriente de aire que aparecería en este tubo y llega a la antena. Esta es, por ejemplo, la antena de Pinotia por EMA. Estos son los electrodos que vimos en forma esquemática hace un par de diapositivas. Y esto que está acá es un gel que lo práctico que tiene es que actúa como conductor de corriente y a su vez como un medio para que la antena se mantenga en su lugar, como un medio para que la antena quede pegada. Este gel en realidad son los mismos geles que se usan para hacer medidas de ultrasonido, por ejemplo, típicamente en mujeres embarazadas, o hay unos geles que son un poco distintos que se usan para pegar como esas ventosas que se usan para hacer electrocardiogramas, también se usan geles, son un poco distintos químicamente, pero bueno, básicamente imaginemos un gel conductor para
sostener la antena y transmitir la corriente. Y luego un amplificador. Y este es el resultado que uno puede ver. Acá está el cromatograma que yo les mostraba antes, donde había varios picos. Muchos de estos son precursores de la feromona. Por ejemplo, este es uno, estoy seguro que este es un ácido que es el precursor de la feromona. ¿Se acuerdan que las feromonas se originan de ácidos grasos? Otros compuestos que son de la cutícula. Acá hay un compuesto que claramente el macho está detectando. Esta es la respuesta del macho. Y acá hay uno que el macho también está detectando, pero que en realidad ni siquiera se ve. Entonces es esencial esto para poder decir, bueno, es a estos compuestos que yo me tengo que dedicar para identificar la feromona de este insecto. Y bueno, acá estoy contando una historia larga en forma muy corta, pero básicamente después de bastante trabajo logramos probar cuáles eran los compuestos, dienos de 12 carbonos, un alcohol en un caso, y un acetato de ese alcohol en otro caso. Y estos compuestos después demostraron ser activos tanto en el laboratorio como en el campo. Y los sintéticos activos claramente con la antena y con el mismo tiempo de retención que la extracción, que los compuestos naturales presentes en la glándula. Bien, una de las herramientas que utilizamos para identificar esos compuestos fue la utilización de índices de retención o índices de Kovacs. Básicamente lo que ustedes pueden ver en un cromatógrafo de gases es cada compuesto tiene un tiempo de retención, es un valor que puede ser importante, que es el tiempo en el que básicamente sale del equipo después de que fue inyectado en el equipo, ¿verdad? Los tiempos de retención son bastante reproducibles entre una corrida y otra en el mismo equipo y con el mismo programa de temperaturas, pero obviamente entre equipos distintos y con programas de temperaturas distintos no van a ser reproducibles, van a presentar una gran variación. Entonces, desde el punto de vista de la identificación de compuestos, no parecen ser muy útiles. Sin embargo, hay otro parámetro que se relaciona con el índice, con el tiempo de retención, que es el índice de retención, en donde sí logramos tener una constancia en los valores para cada compuesto, y eso es independiente, en mayor medida, digamos, es independiente del método de temperaturas que se usa en el análisis y del equipo que se usa. Entonces son valores que podemos también armar bases de datos para no identificar un compuesto porque no son tan precisos, pero sí para descartar compuestos, porque por ejemplo una distancia en índice de retención muy grande implica que el compuesto que pensamos que es, obviamente no es. Tiene que haber una diferencia muy, muy pequeña entre el compuesto que nosotros apuntamos a identificar y lo que creemos que es de una base de datos. Entonces lo que hacemos es comparar el tiempo de retención del compuesto nuestro con otros compuestos que son una serie de N-alcanos. Cuando decimos una serie es una mezcla de compuestos que son alcanos sin ramificar, de diferente, son alcanos saturados, digamos, sin ninguna característica molecular, que tenemos una mezcla con alcanos de diferente largo, por ejemplo, 10 átomos de carbono, 11, 12, 13, etc. Se pueden usar de A1, 10, 11, 12, 13, 14, de A2. Típicamente nosotros lo usamos de A2, tenemos estándares de, por ejemplo, octano, decano, dodecano, tetradecano, hexadecano, etc. Se hace una mezcla con esos compuestos y luego la relación de nuestro compuesto de interés con los dos alcanos que lo rodean, digamos, el de tiempo de retención menor y el de tiempo de retención mayor, esa relación va a ser un factor que es de donde se calcula el índice de retención y que va a ser bastante independiente, como les decía antes, del método de temperaturas que se use. Lo que no es para nada independiente, o sea, de hecho el índice de retención es muy dependiente, es de las columnas que usemos en cuanto a la fase estacionaria, lo cual es de hecho una ventaja, porque podemos utilizar diferentes columnas y tenemos entonces datos que son independientes y que
van sumando como pequeñas piezas en un puzzle. Lo que tenemos que tener cuidado es que si usamos bases de datos de índices de retención, la columna en la cual se obtuvieron esos valores que obtenemos de base de datos es una información muy importante que no podemos pasarnos por alto. Es muy importante que comparemos datos de índices de retención de nuestros compuestos con bases de datos de índice de retención obtenidos en la misma columna. Y cuando digo la misma columna no me refiero a la misma marca, pero sí el mismo tipo de columna. Por ejemplo, si es una CarboWax, que sean todas columnas CarboWax. Entonces, en las bases de datos esa información siempre va a estar y es absolutamente clave. Cuando decimos comparación con bases de datos, no estamos implicando que los valores de índice de retención de esas bases de datos son valores teóricos. Son valores empíricos que esas bases de datos recogen de otros autores. O sea, estos son valores netamente empíricos. No podemos hacer un cálculo teórico de cuánto debería ser el índice de retención. Lo que sí ocurre, y eso sí se puede llevar a lo teórico, es que, por ejemplo, cuando tenemos un índice de retención de, pongámosle, no sé, un alcohol de 15 átomos de carbono primario sin ramificar, luego el agregado de ciertos grupos funcionales, un metilo aquí, un doble enlace allá, puede ser, uno puede racionalizar cuánto cambiaría el índice de retención con esos cambios a nivel molecular. Pero no deja de ser igual información empírica. Hay distintas fuentes de información que se pueden sacar para los índices de retención. Algunas vamos a ver ahora en breve. El cálculo del índice de retención es relativamente sencillo, aunque no parece, pero básicamente tiene que ver con el índice que queremos calcular, el número de átomos de carbono del alcano menor, o sea, del alcano que sale antes de nuestro compuesto de interés. N chica es la diferencia del número de carbonos de los N alcanos anterior y posterior, o sea que si usamos una serie con todos los alcanos, N chica va a ser 1. Y luego los tiempos de retención de los alcanos y X es nuestro compuesto de interés. Es de aquí entonces que salen los índices de retención. Originalmente este tipo de análisis se hacía en un método de temperaturas isotermo, o sea, siempre con el mismo método de temperaturas, con lo cual los compuestos se van alejando cada vez más, y con lo cual si uno inyectaba una mezcla de hidrocarburos, íbamos a ver que esa mezcla se iba cada pico se iba alejando cada vez más del anterior, con lo cual se aplicaba una función del logaritmo a esta ecuación y se llegaba entonces a una linealidad entre el número de carbonos y los tiempos de retención de esa serie de N alcanos. Luego, como se empezó a usar un programa de temperaturas con un incremento de temperaturas, o sea, con una rampa de temperaturas y no isotermo, no siempre con la misma temperatura, ese término de logaritmo se saca de la ecuación. Eso es en general lo que diferencia, y que a veces son conceptos que se confunden, al índice de Kovács, que es ese original que usaba el logaritmo, con el índice de retención. Si uno utiliza igual tanto la metodología de Kovács como la de retención, los resultados son bastante parecidos, pero técnicamente entonces se debe hablar de índices de retención. Entonces, aquí hay un ejemplo. Acá tenemos de vuelta un ejemplo de la antena del insecto, ¿sí? Acá tenemos un extracto de glándulas en la señal del feed, en este caso un extracto de glándulas, de muy poquitas glándulas, que nos dio muy poca señal, no se ve nada. Y acá lo que vemos es la respuesta del macho a los dos compuestos, los mismos dos compuestos que veíamos hace un par de diapositivas atrás,
y cómo la utilización del índice de retención nos fue muy útil, porque acá lo que hicimos fue mezclarle al extracto de glándulas, ese que no se veía nada, le mezclamos distintos hidrocarburos, ¿sí? C14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, etcétera, etcétera, y donde cayeron los picos de la respuesta de la antena, calculamos los índices de retención entonces de esos compuestos utilizando los hidrocarburos inmediatamente anterior e inmediatamente posterior en la ecuación que recién veíamos. O sea que los índices de retención son muy útiles, y si ustedes ven identificación de compuestos volátiles, muy probablemente parte de los parámetros que utilizan para identificarlos sean los índices de retención, y es algo que es importante usar, sobre todo no tanto para identificar compuestos positivamente, sino para descartar compuestos porque tienen índices de retención muy alejados de los esperables. Bien, acá hay un ejemplo de una posible base de datos con índice de retención, pero bueno, son muchas las que pueden ser. Esta es una base de datos, de hecho, de compuestos que son feromonas identificadas en diferentes insectos, sobre todo, pero también algunos no insectos. Y bueno, es una de las posibilidades que ustedes pueden obtener para buscar justamente información de índices de retención de compuestos. Aquí estamos dentro de esa misma base de datos, y lo que pueden ver acá le llama COVATS. Ven que muchos compuestos distintos tienen el mismo índice de COVATS o índice de retención. O sea, no son valores únicos para cada compuesto. Pero si nosotros pensábamos que nuestro compuesto de interés es nonadecano y el índice que nosotros obtenemos en nuestro equipo es 1500, seguro que no es nonadecano, ¿verdad? Porque tiene que darnos muy cerca del valor que tiene que ser. Y fíjese cómo acá entonces aparece como una variable muy importante el tipo de columna de donde sale ese dato. Estos son datos que se recopilan de la literatura científica, o sea, son datos empíricos. Como esta entonces, que tiene varios miles de compuestos, hay otras bases de datos diferentes. La NIST, por ejemplo, tiene una. Y bueno, y también uno puede ir a buscar en la propia literatura científica lo que otros investigadores han reportado. En mezclas de volátiles, como les mostraba en el caso de las frutas de guayabo y arazá, donde uno tiene varias decenas de compuestos y demás, aquí entonces un listado de los índices de retención de bibliografía, o sea, el que tendría que habernos dado y el que realmente nos dio, es una variable importante para afirmar nuestra identificación. Pero obviamente la identificación se basa más en la espectrometría de masas que en los índices de retención. Es como una información adicional que está bueno usar, pero que no es en sí misma, nunca alcanzaría. Y bien, ya terminando, el último ejemplo que les quiero mostrar es la identificación de las feromonas de un coleóptero. Es un proyecto mucho más reciente y como técnica diferente tiene el uso de GC quiral, que quiero que vean entonces un ejemplo en ese sentido. Este es un coleóptero también nativo. Los coleópteros de esta familia, que son la familia, por ejemplo, de los guitarreros, se caracterizan por tener antenas muy largas. De hecho, en inglés se conocen como longhorn beetles, o sea, escarabajos de cuernos largos, digamos, o antenas largas en realidad. Y las larvas muchas larvas de los cerambícidos de esta familia, típicamente conocida por ejemplo por los guitarreros, las larvas se conocen en general como taladros porque son gusanos que están dentro de la madera y que hacen perforaciones muy importantes dentro de la madera. Esta es una especie entonces nativa de nuestra región. Es una plaga importante en Uruguay en el caso de cítricos, no tanto así en otros lugares, posiblemente porque en Uruguay los montes de cítricos
tienen bastantes años, o sea, los árboles tienen bastante edad, y esto parece ser un problema más típico de árboles más viejos, mientras que por ejemplo en Brasil hacen las reposiciones de árboles mucho más seguidas en el tiempo, y por eso probablemente no tengan este problema, pero tienen, bueno, otros problemas sanitarios muy importantes. Acá tenemos un ejemplo de la larva que yo les comentaba hoy, que cavan galerías hacia adentro, o sea, hacia el tronco. Este es el ejemplo de daño, o sea, la hembra ovipone en el extremo del brote, la larva empieza a migrar hacia adentro y desde ahí entonces se va secando el brote. Este es el síntoma típico de cuando tenemos una buena cantidad de larvas dentro de un árbol, o sea, las larvas van tirando el aserrín para afuera y realmente en muchos casos el aserrín es muy notorio, y cuando hay infestaciones importantes, bueno, todos los árboles presentan este tipo de síntoma. Y esto es lo que vemos cuando podemos cortar una rama, o sea, el debilitamiento de las ramas es tal que se quiebran solas, y esto es lo que podemos aparecer adentro. Cada una de estas galerías fue una larva distinta. El hecho de que la larva esté adentro de la madera hace que sea difícil su control, con control químico. Los cítricos además tienen es muy importante la exportación de fruta fresca. Todo esto les va a comentar un poco Maru, que está haciendo su doctorado en este tema. Yo voy a seguir un poco de largo para ver la parte química, que ella no se va a enfocar en la parte química. Acá tenemos un ejemplo del uso de aireaciones con insectos vivos. Esto es muy típico en feromonas, en este caso porque, a diferencia del ejemplo anterior, nosotros no sabíamos dónde estaba localizada la glándula productora de feromonas. No teníamos una disección posible. Entonces, en ese caso, lo que suele hacerse es poner al insecto vivo, separar machos de hembras, acá hay, por ejemplo, machos de un lado, hembras del otro, y utilizar una aireación, digamos, con aire en movimiento y un absorbente sólido para colectar los olores. Después los compuestos volátiles, orgánicos volátiles. Ese absorbente sólido se diluye con hexano y ya queda listo para analizar. Esto es lo que uno puede llegar a ver, el extracto de un macho y de una hembra, típica comparación entonces cuando uno ve compuestos muy diferentes, ahí entonces quiere decir que tenemos muy posiblemente una feromona, en este caso compuestos emitidos por el macho. Aquí lo que es importante tomar en cuenta es que uno no va a ciegas a hacer este tipo de estudio, o sea, antes de hacer esto, uno va y lee la literatura de la familia. Cerambícidos, que tiene varios miles de especies. De esos miles de especies, varios cientos de especies, no sé, quizá varios cientos o quizás un poco menos, han sido estudiados en cuanto a sus feromonas. Entonces uno intenta buscar qué información está disponible, de las metodologías que se usan, si las feromonas son en general emitidas por machos o por hembras, hacer una especie de afinar un poco la taxonomía para buscar especies que sean relativamente cercanas a nuestra especie en cuestión. O sea, esto no es que uno vaya y de casualidad encuentre esto, sino que nosotros teníamos bastante claro que íbamos a encontrar compuestos emitidos por el macho, muy probablemente feromonas de agregación que atrajeran machos y hembras, por la literatura de este tema. Los MASA nos mostraron claramente, desde las bases de datos era muy buena la coincidencia, digamos, y también por los tiempos de retención y también por la literatura existente en esta familia, que teníamos estos compuestos. Fíjense que son cetonas alifáticas muy cortitas, 6 átomos de carbono con un grupo hidroxilo, o sea, hidroxicetonas. Sin embargo, también por literatura, y nos empezó a aparecer que uno de estos compuestos en realidad provenía, este que está aquí, de una isomeраción del producto natural, o sea que era un artefacto producido por el calor del inyector, en particular por el calor del inyector del cromatógrafo. Eso
Lo verificamos haciendo diferentes metodologías, por ejemplo haciendo una inyección en frío, digamos, el inyector, bajamos la temperatura del inyector a 100, eso no está mostrado aquí, pero sí en esta diapositiva. El análisis en condiciones más suaves ya nos dio dos compuestos, utilizando entonces una temperatura del inyector a 100 grados en vez de la típica de, por ejemplo, 220 o 250 grados. Vimos que hay un solo compuesto, y quizás un poquitito del otro, pero que es un producto de descomposición. Aquí aparece la diferencia, vieron que está marcado aquí el uso de split. Eso, algunos de ustedes que ya han visto métodos separativos seguramente lo manejen bien, pero en general, los cromatógrafos de gases como tecnología de análisis están, entre comillas, sobrados de sensibilidad para el típico análisis que se hace de análisis en general. Entonces, por defecto, se trabaja en una modalidad que se llama split. Split en inglés quiere decir como repartir, como división, digamos. Y lo que ocurre es que en realidad lo que se inyecta a lo que ingresa realmente a la columna hay una relación de, por ejemplo, 1 en 50, 1 en 30, 1 en 100. Ahí aparece el concepto del split ratio. El split ratio entonces es la cantidad de compuestos que ingresa a la columna en relación al total. Un split ratio de 30 quiere decir que solamente un 30avo de la muestra ingresa a la columna y lo otro se pierde. Eso es de vuelta porque la cromatografía de gases, cuando cambió su tecnología de cromatografía de gases en columnas de relleno a cromatografía de gases capilar, quedó como, entre comillas, sobrada en cuanto a su capacidad de detección. Entonces, para no inyectar demasiado, que daría picos demasiado anchos y la cromatografía sería de muy mala calidad, se hace ese split por defecto. Ahora, en general, en nuestra área, por ejemplo, que trabajamos con cantidades muy pequeñas, trabajamos en la modalidad que se llama splitless. La modalidad splitless, lo que uno hace es cerrar esa división para que todo lo que uno inyecta ingrese a la columna. Esa modalidad, entonces, lo que implica es que cuando uno inyecta esa cantidad de solvente, que típicamente es 1 microlitro, junto con los compuestos a analizar, eso inmediatamente se volatiliza a temperatura alta en el inyector, se expande y llena ese inyector con ese solvente más los compuestos a analizar en su fase como gas. Si nosotros hacemos que todo eso ingrese a la columna, se da como ocurre, por ejemplo, a la salida del estadio cuando está llena la tribuna, ¿verdad? Hay una especie de cuello de botella. Entonces, vieron que la gente como que demora en salir porque se va como... Es una salida muy pequeña para una gran cantidad de gas. En este caso, la entrada a la columna es muy pequeña para una gran cantidad de gas. Si trabajamos en modalidad split, en realidad la mayor parte de ese gas se va para afuera de la columna, entonces es como que tenemos una salida del estadio alternativa que es gigante comparada con la salida que nos interesa. En definitiva, lo que ocurre es que todos los compuestos van a estar en el inyector una cantidad de tiempo mucho mayor en el caso splitless que en el caso split. Por lo tanto, no solamente en este caso la temperatura afectó, sino que la cantidad de tiempo que los compuestos están en el inyector es otra variable importante. Y entonces no es descabellado que en modalidad splitless tengamos más generación de artefactos por descomposición, porque los compuestos están a temperatura muy alta, 200 y largos grados, durante una cantidad de tiempo mayor que en la modalidad split. Bien, un ejemplo entonces de cómo uno puede tener artefactos por sus metodologías de extracción o por sus metodologías de análisis, y siempre hay que tener en cuenta eso. En este caso, por suerte, en la literatura estaba ya la información y nosotros lo único que hicimos fue confirmar que también era algo que nos estaba pasando a nosotros, que teníamos una isomerización en el inyector del cromatógrafo de gases. El compuesto natural en definitiva fue este, 3-hidroxi 2-hexanona, y otros minoritarios que no vienen al caso.
Bien, esto es un poco lo que les contaba antes, el artefacto, ¿verdad? Y este es el compuesto natural. Aquí hay otro ejemplo del uso de GCAD, donde vemos acá la antena del macho que es bastante grande. Acá vemos claramente el uso de gel, conductor, el mismo electrodo que les mostrábamos hoy. También uno puede probar, en vez de usar gel conductor, uno puede probar estos electrodos de vidrio que son básicamente capilares, rellenos con una solución salina que conduce la corriente y entonces la antena cierra ese circuito. Es una modalidad un poquito distinta a esta, menos práctica, pero en muchos casos a veces da mejores resultados según de una modalidad o de otra. Aquí está el sistema como lo tenemos ahora. Eso vamos a tener un video que muestre esto en más detalle. Y este es un ejemplo de lo que uno puede llegar a ver. Acá está el compuesto entonces, un extracto corrido en forma split. Por eso vemos solamente un pequeño pico de compuesto. Y acá vemos entonces la respuesta de la antena. Muy clara. Acá vemos entonces respuesta de antena de hembras, respuesta de antena de machos. Decíamos que estos insectos suelen tener una feromonas de agregación, o sea que no es sorprendente que respondan los dos, el macho y la hembra. Y aquí está lo que les comentaba antes. En un cromatógrafo de gases, en general, utilizando las columnas comunes, no podemos ver isomería quiral, o sea, los enantiómeros, cuando una molécula tiene un centro quiral, van a salir juntos. A no ser que se utilicen un tipo de columnas, que son columnas quirales, que tienen fases estacionarias muy particulares, son muchas basadas en las ciclodextrinas, que son poliazúcares dispuestos de una cierta manera, que tienen una interacción con los enantiómeros de una mezcla racémica que es diferencial, y esa interacción diferencial hace que se vayan separando. Entonces aquí vemos una mezcla racémica de esta hidroxicetona que tiene entonces el grupo alcohol, que es donde está el centro quiral del compuesto, puede ser 3R o 3S, y vemos como en forma muy buena se separan en una corrida cromatográfica, y eso nos permite entonces comparar el compuesto natural, y si uno tiene los estándares sintetizados, uno puede comparar entonces cuál es el 3S, cuál es el 3R, y establecer la quiralidad del compuesto natural. En química orgánica, a una escala de mayor, digamos, síntesis, por ejemplo, sería bastante loco hacer esto porque uno puede disponer de otras metodologías, por ejemplo, RMN se puede utilizar para establecer la quiralidad, ni que hablar la medición justamente en un polarímetro, pero en este caso lo único que tenemos disponible es el uso de cromatografía de gases quiral por las cantidades que tenemos. No alcanzaría para hacer una medida en polarímetro o para hacer RMN, por lo tanto entonces esta es la estrategia que tenemos. Y en este caso es bastante importante porque establecer cuál es el enantiómero natural y luego establecer si el enantiómero no natural tiene un efecto inhibitorio, esto ya lo hablamos cuando hablamos de feromonas, justamente para este mismo caso, hace que sea importante si a nivel aplicado se puede utilizar una mezcla racémica o hay que utilizar solamente el enantiómero natural en forma sintética, porque la síntesis quiral siempre son procesos mucho más caros de hacer. Entonces, un ejemplo del uso de fases de cromatografía de gases quirales que son muy útiles para este tipo de casos. Bien, esto lo voy a pasar, son componentes minoritarios que no vienen al caso. Y en definitiva, ya estamos casi terminando. Lo que vimos fue 4 ejemplos del uso de diferentes técnicas. Vieron en general cromatografía de gases, pero bueno, estuvimos viendo antes en forma más teórica HPLC y otras formas de cromatografía líquida. Y luego
en espectroscopía vimos más que nada espectrometría de masa, espectroscopía de masas, pero bueno, vieron algunas variantes de cómo puede utilizarse en diferentes problemas vinculados a la ecología química. Con esto entonces terminamos la segunda clase. Espero que les sea de utilidad. En las próximas 2 clases, Carmen va a hablar sobre metodologías de bioensayo, que son de alguna manera las que complementan a las metodologías de aislamiento y de caracterización química, que en su conjunto entonces conforman las metodologías más comunes de la ecología química. Muy bien, que anden bien, nos estamos viendo, chao chao.